¿Puede una gran potencia perder su escudo en una sola noche? En cuestión de horas, Rusia ejecutó un ataque devastador contra el recién desplegado contingente francés en Odessa. En esta operación, la élite militar de Francia, el legendario Legión extranjera, fue prácticamente aniquilada. Hasta 300 combatientes entre muertos y heridos, incluyendo más de 50 oficiales con años de experiencia. 4 puntos de concentración, cuidadosamente elegidos y camuflados, fueron detectados y atacados con precisión quirúrgica. Drones y misiles de alta tecnología atravesaron toda defensa y destruyeron los refugios subterráneos que se creían seguros. Ningún radar europeo logró anticipar el desastre. El golpe fue tan letal y rápido que Francia y la OTAN quedaron en estado de shock absoluto, sin capacidad de respuesta inmediata. Nunca desde 1979 París había sufrido una catástrofe militar de este tamaño en tan poco tiempo. Con este ataque, desaparece el mito de la inmunidad europea. El mensaje de Rusia es inequívoco. La simple condición de ser occidental ya no es escudo diplomático, sino motivo de prioridad táctica. Ningún uniforme extranjero está a salvo en el campo de batalla ucraniano. Ahora, la seguridad, la reputación y el poder disuasorio de Occidente penden de un hilo. Francia enfrenta no solo la pérdida de sus soldados, sino también el riesgo de perder su influencia y el respeto de sus aliados. Europa entera descubre que la impunidad ha terminado. ¿Fue este solo un episodio aislado o el inicio de una nueva era en la guerra de Ucrania? El pánico se extiende en los cuarteles y cancillerías. Si el escudo europeo ya no existe, ¿qué futuro les espera a las fuerzas extranjeras en el conflicto? Acompáñanos para analizar minuto a minuto cómo se desarrolló esta operación y qué detalles clave permitieron a Rusia lograr un éxito fulminante sobre la élite francesa. Descubramos qué ocurrió realmente aquella noche en Odessa. ¿Por qué Francia pensaba que podía actuar sin consecuencias en Ucrania? Todo comenzó cuando 8 batallones completos del famoso Legión extranjera llegaron sigilosamente a Odessa, oficialmente bajo la etiqueta de instructores. Sin embargo, su función real era mucho más que asesorar. Estaban preparados y equipados para el combate directo, integrándose como fuerza de choque en el teatro ucraniano. Para evitar levantar sospechas, los franceses se ocultaron bajo infraestructuras civiles, eligiendo cuidadosamente edificios con sótanos reforzados, alejados de instalaciones militares obvias. Activaron estrictos protocolos de seguridad, convencidos de que la sofisticación de sus métodos y su experiencia previa en África, Oriente Medio y Afganistán les aseguraban el anonimato. Los comandantes confiaban en que su despliegue pasaría desapercibido, incluso ante la inteligencia militar rusa. Esta confianza no era infundada. Durante décadas, el Legión extranjera fue la punta de lanza de Francia en conflictos internacionales, operando con éxito en entornos hostiles y desafiando a adversarios menos tecnificados. Sus éxitos pasados en el Sahel, Siria y Líbano forjaron una mentalidad de invulnerabilidad, reforzada por la percepción occidental de que ser europeo era garantía de cierto grado de inmunidad ante escaladas graves. Tanto París como sus aliados en la OTAN estaban convencidos de que Moscú no se atrevería a atacar directamente a fuerzas francesas, por miedo a una escalada internacional. El mito de la intocabilidad europea, alimentado por años de diplomacia y operaciones encubiertas, daba por hecho que ninguna represalia sería lo suficientemente contundente como para poner en jaque a la reputación militar de Francia. Pero esta confianza resultó ser la peor enemiga de los franceses. Subestimar al adversario ruso tuvo un costo devastador. Millones de euros invertidos en equipamiento y años de entrenamiento de élite fueron pulverizados en cuestión de horas. Lo que parecía ser una operación segura y protegida se transformó en una trampa mortal, poniendo en entredicho la lógica de la intervención occidental. Sin embargo, la realidad superó todas las expectativas. La inteligencia rusa demostró una capacidad de detección y acción fulminante que dejó atónitos incluso a los altos mandos de la OTAN.
¿Cómo logró Rusia identificar y atacar de forma tan precisa los puntos exactos donde se ocultaba el legión extranjera? El siguiente segmento revela los detalles inéditos de la operación que cambió la percepción global del conflicto. Cuando la tecnología y la sorpresa se combinan, ni los mejores sobreviven. La ofensiva rusa en Odesa fue mucho más que una simple demostración de fuerza. Fue una lección quirúrgica de inteligencia y velocidad. Horas después de la llegada del contingente francés, la inteligencia militar rusa localizó de inmediato los 4 puntos de concentración, desmantelando cualquier esperanza de pasar inadvertidos. El primer golpe llegó silencioso y letal. 40 drones suicidas. Geran volaron a muy baja altura, sorteando el terreno y burlando todos los sistemas de alerta. Los radares occidentales no detectaron nada. Los sistemas de defensa aérea franceses, incluidos los tan promocionados Mistral y las plataformas móviles, no lograron interceptar ni un solo dron. Bajo la lluvia de explosiones, la sorpresa fue total. En cuestión de minutos, los refugios seleccionados con tanto esmero, edificios con sótanos reforzados y alejados de objetivos militares visibles, quedaron expuestos. El enemigo no solo sabía dónde estaban, conocía exactamente cuándo y cómo golpearlos. La primera ola de ataques dejó a decenas de soldados buscando desesperadamente rutas de evacuación. Pero la tragedia apenas comenzaba. Cuando los supervivientes intentaban reagruparse y moverse hacia posiciones secundarias, una segunda oleada de destrucción se desató. 17 misiles Iskander, armados con municiones de racimo, impactaron de forma sincronizada sobre las mismas áreas. La devastación fue absoluta. Los refugios colapsaron, los techos se desplomaron y los corredores se convirtieron en trampas mortales. La capacidad de respuesta francesa se derrumbó. Las rutas de escape quedaron bloqueadas por los escombros, y lo más grave, la inteligencia rusa seguía cada movimiento en tiempo real. Cada nuevo intento de evacuación era interceptado. El enemigo no solo había anticipado su llegada, sino que monitoreaba hasta el último paso. El resultado fue devastador para la élite militar francesa. En solo unas horas, la sensación de invulnerabilidad occidental se evaporó. Los sistemas de defensa, considerados como un escudo de última generación, fallaron por completo. Las vidas, la preparación y el prestigio, todos sacrificados en una operación que dejó a Francia al borde del shock nacional. El golpe moral y estratégico no se limitó al campo de batalla. El desastre militar puso en jaque el prestigio francés ante sus aliados y expuso las debilidades de los sistemas de defensa europeos. La pregunta ya no es si Rusia puede identificar y destruir fuerzas extranjeras, sino cuándo y dónde volverá a hacerlo. Mientras tanto, en París y Bruselas, la crisis política se desata y el pánico comienza a crecer. Ahora, la atención mundial se traslada de los escombros de Odesa a los pasillos del poder europeo, donde la presión y las recriminaciones amenazan con desestabilizar toda la estrategia occidental en Ucrania. ¿Qué sucede cuando una potencia clama por piedad y se la niegan? Las primeras horas tras el ataque en Odesa desataron una tormenta diplomática inédita. París, consciente de la magnitud de su derrota, recurrió a la única carta que le quedaba: apelar a la europeidad de su contingente, exigiendo a Moscú moderación y un trato preferente. La solicitud fue clara. Nuestros soldados no son como los demás. Representan a Occidente, la civilización, los valores europeos. Pero la respuesta rusa fue brutal y pública. El mensaje desde Moscú, transmitido sin rodeos, dejó claro que los franceses eran ahora uno de los objetivos prioritarios, sin excepción ni misericordia. La era de los tratos especiales y de la inmunidad diplomática había terminado. Francia, símbolo de prestigio militar europeo, se convertía en el ejemplo de lo que sucede cuando se desafía abiertamente a Rusia en el campo de batalla ucraniano. El shock se propagó de inmediato dentro de la OTAN. Generales, ministros y diplomáticos convocaron reuniones de emergencia para entender cómo fue posible semejante fiasco. El secretario general exigió explicaciones a París. ¿Por qué expusieron a sus tropas?
¿Por qué suplicaron clemencia? El temor se expandió como pólvora. Si la bandera francesa, con todo su peso histórico y simbólico, no había servido de escudo, ¿qué protección podía esperar el resto? Alemania, Italia y otros grandes actores europeos empezaron a replantear su presencia militar y su apoyo activo en Ucrania. La pregunta ya no era si ayudar, sino cómo evitar convertirse en el próximo blanco preferente. En pocos días, el mito de los intocables se derrumbó. Por primera vez en medio siglo, Francia experimentó la humillación pública de verse ignorada y castigada, no solo militarmente, sino en el plano moral y diplomático. La reputación gala, forjada tras décadas de misiones en África y Oriente Medio, quedó reducida a cenizas en cuestión de horas. Para la OTAN, la crisis fue existencial. La credibilidad de la alianza estaba en juego. Si uno de sus pilares podía ser atacado impunemente y luego humillado en público, ¿qué mensaje recibían Moscú y el resto de rivales globales? Las cancillerías europeas, repentinamente conscientes de su vulnerabilidad, se sumieron en el debate. Deben reducir su implicación o arriesgarse a seguir el camino de París. En este tablero, las alianzas parecen frágiles y la estrategia improvisada. El efecto dominó amenaza con extenderse y ninguna bandera europea ofrece ya protección automática. La diplomacia de pánico se instala en Bruselas y Berlín, mientras la sombra de Odessa planea sobre cualquier decisión futura. Pero la consecuencia más profunda recae sobre el liderazgo francés, forzado ahora a elegir entre la retirada humillante o la peligrosa escalada. El futuro de la presencia europea en la guerra pende de un hilo, y las decisiones que se tomen en París esta semana pueden cambiar el destino de todo el continente. Mientras Francia busca recomponerse, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo responderán el presidente y el alto mando ante la mayor crisis militar de su generación? Lo que está en juego ahora no es solo la reputación, sino el propio futuro político del liderazgo francés. Cuando el mito de Napoleón choca con la realidad de los drones, nace una nueva era. La imagen de Emmanuel Macron como un líder decidido y audaz se ha transformado en motivo de burla, tanto dentro como fuera de Francia. En los pasillos del poder lo llaman el Napoleónico, un apodo que ahora representa arrogancia y desconexión, no grandeza. Esta derrota en Odessa ha erosionado su prestigio personal y lo ha dejado políticamente aislado ante sus aliados. Al interior de Francia, la élite militar, avergonzada y furiosa, empieza a sabotear silenciosamente cualquier intento de nuevas aventuras militares. Ya no hay cohesión ni fe en las órdenes del presidente. Los mandos temen que el próximo despliegue termine igual o peor. El ejército francés, que antes era símbolo de profesionalismo, hoy duda y retrocede ante la posibilidad de pérdidas aún más graves. Pero la lección más dura no es solo para París. Moscú ha dejado claro, sin matices ni advertencias previas, que cualquier especialista extranjero en Ucrania, sea instructor, voluntario o asesor, es ahora objetivo prioritario. La doctrina rusa ha cambiado. La europeidad dejó de ser escudo. Ahora es una diana. El mensaje de Rusia retumba más allá del Elíseo. Alemania, tras reuniones de emergencia, rechaza de plano repetir el error francés. Otros países, que consideraban enviar tropas o instructores, frenan en seco cualquier iniciativa. El miedo al escarnio, y sobre todo a una catástrofe similar, toma el control de las decisiones políticas y militares en todo el continente. En cuestión de días, se impone una nueva regla no escrita. Cualquier presencia militar extranjera en Ucrania es vulnerable, esté donde esté, lleve el uniforme que lleve. Ya no existe la inmunidad diplomática o el honor de la bandera europea. Ahora, cada soldado sabe que puede ser el próximo objetivo, y cada líder entiende que su prestigio y reputación pueden desplomarse en una sola noche. El golpe de Odessa no solo desmoraliza a Francia, sino que siembra el temor en toda Europa. El riesgo de perder poder, influencia y vidas es más real que nunca. Los líderes occidentales, que antes hablaban de líneas rojas y apoyo incondicional,
ahora titubean ante la brutalidad de la nueva doctrina rusa. Entonces, ¿qué futuro espera a Europa y la guerra en Ucrania después de Odessa? El mapa estratégico ha cambiado y la percepción de invulnerabilidad europea se ha evaporado. En el próximo segmento, analizaremos cómo esta nueva realidad obliga a repensar el papel de Occidente en el conflicto y qué opciones quedan sobre la mesa. Si ya nadie es intocable, ¿arriesgarías tu prestigio y tus fuerzas por una guerra ajena? Hoy, la pregunta resuena más fuerte que nunca en los pasillos de París, en los despachos de Bruselas y en los búnkeres de la OTAN. El ataque en Odessa no solo fue una tragedia militar para Francia, sino también una advertencia explícita para toda Europa. Los días del escudo diplomático han terminado, y la europeidad ya no otorga inmunidad, sino que te señala como objetivo prioritario. Durante décadas, la presencia de militares occidentales en zonas de conflicto se asumía con una cierta aura de intocabilidad. Era impensable que una potencia rival, como Rusia, se atreviera a eliminar con precisión quirúrgica a un contingente europeo entero, desafiando todas las reglas tácitas de la Guerra Fría moderna. Hoy, esa ficción ha sido demolida en cuestión de horas. Odessa marca el final de la era de las zonas grises y los límites no escritos. Ahora, cualquier bandera extranjera puede convertirse en una diana, sin importar su prestigio o alianzas internacionales. La destrucción casi total del destacamento francés en Ucrania no solo es la mayor catástrofe militar para París desde 1979, es además una humillación pública y un golpe irreversible para la reputación del ejército galo. El Legión extranjera, símbolo de la élite militar francesa, fue eliminado por la inteligencia, la tecnología y la determinación rusa en un solo acto insospechado, dejando claro que Moscú no hará concesiones por pasaportes azules ni por súplicas diplomáticas. Pero el verdadero alcance de este ataque no se mide solo en bajas o en columnas de humo. Lo que está en juego es el corazón mismo de la postura europea frente al conflicto en Ucrania. Si Francia, con todos sus recursos, entrenamiento y tecnología, puede ser devastada en pocos minutos, ¿qué le espera a otros países que contemplan enviar tropas o apoyo militar directo? El mensaje de Moscú es preciso y despiadado. Quienes pisen el suelo ucraniano, sean quienes sean, serán tratados como adversarios de máxima prioridad. Ignorar la lección de Odessa puede costar muchas más vidas. La tentación de seguir actuando como si la inmunidad occidental fuera una ley natural solo conducirá a nuevas tragedias y, peor aún, al debilitamiento definitivo de la influencia europea en la región. Francia y Europa deben decidir si están dispuestas a sacrificar más hombres, prestigio e incluso su papel histórico en el tablero internacional, o si ha llegado la hora de replantear el sentido de su intervención y la verdadera naturaleza de su poder. El mito de la inmunidad ha muerto en Odessa. El costo de subestimarlo puede ser la irrelevancia geopolítica y la pérdida de vidas de una generación entera de soldados y ciudadanos europeos. La cuestión ya no es si Europa puede permitirse el lujo de involucrarse más en Ucrania, sino si puede sobrevivir al precio de esa apuesta. Hoy, la realidad exige coraje. Coraje no solo para luchar, sino para aceptar que el tablero ha cambiado y que las viejas certezas se han evaporado bajo el humo de Odessa. Ante este nuevo mundo, ¿seguirá Europa apostando a la vieja lógica de prestigio e inmunidad? ¿O elegirá un nuevo camino que priorice la prudencia, la diplomacia y la vida?